Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica Lenz y te doy la más cordial bienvenida a este canal En Vista Insight. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y por favor comparte esta información para que llegue a más personas. Yo creo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida esa mágica sincronicidad, cuando nos llega la información necesaria justo en el momento oportuno. No sabemos a quién le pueda ser útil esto. A los padres que tienen un bebé o un niño pequeño y que han recibido un diagnóstico, un pronóstico que implica que su hijo o su hija tiene baja visión o ceguera, se les derrumba la existencia. Después de ese golpe inicial tan fuerte en el que el alma les duele, comienzan a cuestionarse mil cosas. Y entre esas surgen preguntas tales como si enviar al niño a una escuela regular o una especial, si tendrá amigos, si podrá realizar ciertas actividades, si podrá ejercer alguna carrera profesional, si será independiente, si podrá tener una vida, entre comillas, normal. Y precisamente para estos padres, por y para ellos, he invitado el día de hoy a una persona muy, muy especial. Espero de todo corazón que la historia de vida de esta joven mujer les pueda traer consuelo y esperanza. Está conmigo Karen Lara. Karen tiene la licenciatura en psicología y una maestría especializándose en educación. Karen, me hace muy, muy feliz tenerte hoy aquí. ¿Cómo estás? Hola Angélica, estoy muy contenta de compartir contigo este espacio y también con las personas que nos van a escuchar o nos van a ver en un tiempo posterior. Fíjate que creo que tu historia definitivamente es muy, muy valiosa. ¿Te gustaría compartirnosla? Claro que sí, vamos a empezar por el principio, como se dice, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues les voy a platicar un poquito. Tengo 27 años actualmente y llegué a este mundo unos mesecitos antes del tiempo señalado. Nací a los 6 meses de gestación porque mi mamá tuvo una condición médica que se llama preeclampsia, que seguramente hemos escuchado de ella. Ujú. Ella presentó situaciones con su presión arterial y fue por este motivo que nací mediante cesárea. Y realmente fue un proceso difícil porque se dice que pesé 1 kilo y después bajé a 800 gramos Wow. para volver a subir a 1 kilo después. Mi mamá estaba muy mal, muy, muy delicada de salud. Nos platican que ambas ya estábamos pues más cerca de dejar esta vida. Yo nací morada, no tenía mucho oxígeno y mi mamá también estaba bastante complicada en ese tiempo. Ella estuvo más de 15 días o 15 días, no tengo preciso el dato, internada en el hospital y yo estuve como 2 meses y algunos días, no sé, la verdad no me acuerdo, obviamente, en incubadora, y fue a raíz de todo esto y este proceso que presento una condición que se llama retinopatía del prematuro, la cual se presenta justamente por este desarrollo inadecuado del ojo y también por la exposición a estos ambientes con mucho oxígeno, como es el caso de la incubadora. Wow. Ahora sí que es un milagro que estés aquí con nosotros, Karen. Así es, creo que todos los que estamos aquí somos un milagro. A veces escuchamos este tipo de historias y decimos, wow, sorprendente, pero el que hoy nos encontremos aquí de entre muchos que ya no están es con un para qué. Y bueno, aunque en ese momento mis papás quizás no entendían el
porqué de la situación, puedo decir que sí, realmente había un propósito detrás de todo esto. Cuando ellos reciben esta noticia de que su hija tendría una discapacidad visual, inmediatamente comenzaron a tratar de buscar una solución. Desde muy pequeñita comencé a tener cirugías. A los 6 meses aproximadamente fue mi primera cirugía. Trataron de pegarme la retina porque ya tenía cierto desprendimiento y así fue, así lo lograron. Los primeros años de vida tuve baja visión. Pude conocer los colores, pude conocer a mis padres, pude verlos, saber de qué color era su piel. Todavía recuerdo que podía ver a los ojos a las personas y luego había ciertas personas que me llamaban mucho la atención por cómo movían sus ojos. Sí alcanzaba a ver esos pequeños detalles. Aprendí a escribir en mayúsculas nada más y fue a los 5 años cuando nuevamente, creo que fue la sexta cirugía o no sexta, no, como la cuarta cirugía que tuve. Y a partir de ese momento que me hicieron un trasplante de retina, de córnea, fue cuando comencé a perder la vista que tenía. Estabas muy pequeñita, Karen. Sí, muy pequeñita. Sí. Oye, ¿qué nos puedes platicar? ¿Cómo fue toda tu etapa escolar? Bueno, la etapa escolar desde el kinder fue bastante interesante. ¿Por qué? Porque en el kinder todavía tenía baja visión, como ya les comentaba. En ese tiempo mi maestra era mi tía, así que me tenía bastante cuidada dentro de todo, ¿verdad? Lo que sí es que tenía compañeritos que de pronto me hacían un poco de bullying. Hoy le llamamos ya bullying, ¿verdad? Antes no le llamábamos así. No. Pero sí me decían que era la de los lentes y me ponían muchos apodos. Y bueno, ya sabemos cómo a veces los niños pueden llegar a ser un poco crueles. Una vez recuerdo que me dejaron encerrada en un salón y llegó un niñito y yo decía, ay, ese niñito es como mi príncipe azul porque me rescató, ¿no? Los niños no me querían dejar salir y ese niño fue y me salvó de esa situación tan difícil. Wow. Ujú. Pero realmente en ese tiempo no tuve tantas dificultades más allá del bullying porque las actividades que se presentaban en la clase eran bastante adaptadas al nivel de vista que tenía en ese momento. La situación comenzó a cambiar ya cuando se me realiza el trasplante de córnea. De hecho, estuve un año sin estudiar y posteriormente mis padres me ingresaron a una escuela para personas con discapacidad visual que está en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. ¿Y esa etapa cómo fue para ti en cuanto a la cuestión académica, también la cuestión social? ¿Cómo la viviste? Bueno, en el caso de la escuela primaria fue bastante bonito. ¿Por qué? Porque todos estábamos en el mismo canal, por así decirlo. Todos teníamos una discapacidad visual. Y algo que me gustó mucho de esta etapa, además de que los maestros nos enseñaron a escribir braille, nos empezaron a mostrar el uso de la computadora, nos buscaban actividades para que nosotros pudiéramos socializar, fue que mis padres siempre estuvieron apoyando. Ellos de una manera o de otra, si nos pedían los materiales, buscaron la manera de hacer los materiales, de adquirir los materiales, porque cuando hablamos de materiales para personas con discapacidad visual, por ejemplo, de la regleta, de las hojas braille, de los punzones, no hablamos de materiales que se consigan aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Claro. Son materiales que se tienen que ir a comprar a un centro especializado y ellos estuvieron dispuestos. Siempre tuvieron una buena disposición y estuvieron ahí aportando lo que se necesitaba para poder llevar a cabo los estudios. Mi papá me llevaba a la escuela de Coyoacán, nos hacíamos 1 hora de camino, siempre, todas las mañanas, no teníamos la escuela tan cerca,
pero al final llegó ese momento de terminar la escuela y lo logramos. Sí, ahora sí dices, lo logramos y ciertamente porque aquí es como un equipo, ¿verdad? Tus padres y tú y bueno, y obviamente la escuela, pero esto implica muchas cosas también para los padres. ¿Cómo sientes tú que lo hayan vivido esta situación contigo? ¿Cómo la enfrentaron? Porque pues sí, luego se da también pues lo que es la sobreprotección o al contrario el descuido, el abandono, o sea, encontrar justo ese término medio es tan difícil. ¿Cómo fue para ti? Bueno, obviamente mis padres al recibir la noticia experimentaron un mundo de emociones, ¿verdad? Ujú, No fue fácil para ellos, como seguramente para ningún padre. Seguramente este video lo van a escuchar mamás, papás que tienen hijos en esta condición y se van a preguntar o se han preguntado, bueno, ¿y por qué entre tantas personas a mi hijo le tocó esta situación, ¿no? Y ujú, esa pregunta también quizás se las hicieron mis padres, pero ante las cosas que no podemos controlar, siempre hay que buscar qué es lo que sí podemos hacer. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ellos ciertamente me han cuidado mucho, ambos. Creo que eso sí ha sido parte del desarrollo que he tenido. A pesar de esto, han buscado la manera de que pueda aprender a hacer cosas por mí misma. Así que creo que sí, cierto, han tenido, al menos mi mamá, por ejemplo, ¿no? Ha tenido un cierto grado de cuidado hacia mi vida. ujú, Creo que sí ha procurado esa independencia dentro de todo, ¿no? ujú. Me dejaron convivir con otras personas, me han dejado hacer cosas que quizás otros padres no dejarían a sus hijos, aunque otras sí me han costado trabajo, ¿no? Pero también porque a ellos les ha costado trabajo. Por ejemplo, el tema de salir a la calle, para ellos ha Ujú, sido complejo y para mí también, pero juntos estamos buscando la manera de salir adelante con esta situación. ujú. Sí, ese es todo un tema, ¿verdad? De la Ujú. movilidad en la calle y la independencia. Sí, claro, sobre todo por los peligros que se dice que hay y que hemos visto que hay. Claro. Y me dice mi papá, bueno, pero es que tú eres muchacha, tú eres una joven y hay muchas personas que son pues bastante difíciles, bastante Ujú, irrespetuosas. Entonces, ese tema sí a ellos les cuesta demasiado, pero vamos en este camino. ujú. Sí, sí, ciertamente es un trabajar diario que no acaba, ¿verdad? Sí. No acaba, pero vamos viendo y las personas que tienen a sus hijos en esta condición van a salir adelante en este sentido también. Hay muchos temores, pero qué bueno es saber que no son los únicos padres con estos temores, que hay muchos padres que están pasando por lo mismo y que al final han logrado que sus hijos salgan adelante con Ujú. todo y los temores. Sí, y tú eres un gran ejemplo de esto, Karen, y por eso ahorita te quiero preguntar, sé que después de haber cursado la primaria en una escuela especial, ya hiciste la secundaria en una escuela regular. ¿Cómo fue esta etapa para ti? Bueno, hice la escuela en una, como ya dice, una escuela regular y fue una etapa bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya era la única alumna ciega y aquí empecé a ver el contraste a la escuela anterior. ¿Por qué? Porque Ujú, ciertamente en la escuela anterior obtuvimos muchas herramientas. Aquí en la escuela secundaria ya no conocían esas herramientas. ujú, Así que ya no podía llegar y mostrarle a los maestros los apuntes en braille porque ya no sabían braille. ujú, Así que fue parte de comenzar a estar en un mundo diferente, tanto para mí, tanto como para los maestros que compartieron en ese tiempo. Y fue aquí en esta etapa de la secundaria cuando empezamos a buscar alternativas junto con los maestros
para que pudiera aprender junto con mis compañeros. Había materias que eran demasiado visuales, por ejemplo, las matemáticas, la materia de química, y en estas materias sí, ciertamente me llegué a rezagar en algunos temas, porque no iba a la par de los compañeros justo en este sentido de que no podía ver el pizarrón o no podía ver los números que se estaban presentando o no podía entender esas ecuaciones que estaban haciendo los profesores. Ujú. Esa área de las matemáticas en el tema de la educación secundaria fue un área bastante importante en cuestión de lo que se tuvo que hacer para aprender. ¿Nos puedes compartir como qué caminos fueron encontrando juntos para que tú pudieras ser ahora sí que competitiva en estas materias? Bueno, en el tema de las matemáticas, cuando por ejemplo veíamos figuras y cosas por el estilo, los maestros tenían figuras hechas a través de materiales que se podían tocar, por ejemplo, de papel terciopelo. Esa fue una estrategia que sirvió bastante bien para las figuras. O en el tema, por ejemplo, de los números, de estas ecuaciones que de pronto no entendía, aún el maestro utilizaba recursos como lápices para tratar de explicarme cómo es que se podían acomodar los números. Eso es un poco complicado porque quizás ciertamente no obtuve todos los conocimientos que los compañeros obtuvieron, pero a pesar de eso, sí lográbamos salir adelante en este tipo de conocimientos. Ahora, en el área, por ejemplo, de biología, que habían conocimientos bastante visuales también, como en el caso de los alvéolos, por ejemplo, ¿no? Que son diagramas y ese tipo de cosas. Lo que hacía la maestra era recalcar esos diagramas para que los pudiera tocar. Y de esa manera fue que pude adquirir esos conocimientos. También utilizaban otros materiales táctiles y de esa forma podíamos aprender ese tipo de aspectos. Ujú. Qué bueno que contaste con esta apertura de parte de los maestros, ¿no? Para adaptar materiales y para hacerlos accesibles para ti. Así es, y no fue el único material que tuvimos. También otros materiales que nos sirvieron fue el uso de silicón, este silicón que se puede adquirir, ¿verdad? Y se puede utilizar mediante una pistola de silicón. También fue bastante útil para hacer dibujos. De hecho, eso fue bastante oportuno para poder iluminar. En este caso, a pesar de que soy persona con discapacidad visual total, también me enseñaron a iluminar Ujú. y también funcionó bastante bien. O también la pintura inflable funcionaba bien. Y esto no solo en la secundaria, sino también en niveles previos de la educación. Ujú. Y socialmente, ¿cómo fue para ti la etapa de la secundaria y la preparatoria? Bueno, socialmente creo que empecé a notar que ciertamente, a pesar de que los compañeros tenían el interés de conocer a una persona, aunque la veían un poco distinta a ellos, muchas veces se retraían un poco quizás de hablar o de buscar esa interacción. Esa fue una experiencia que tuve. No con todos los compañeros, había compañeros que sí eran muy platicadores y que sí te saludaban y que sí te ayudaban, pero había otros que como que les daba un poquito de, ay, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo me acerco? ¿Qué le pregunto? Eso sí fue algo que se notó en los diferentes niveles de la educación. Con Ujú. relación a la prepa, en la preparatoria fue una educación muy aislada porque hice la escuela a través de internet. Estuve en el bachillerato a distancia de la UNAM y fue así a través de una red realmente, de una plataforma. Así que Ujú. no tenía como tal interacción con otras personas. Ujú. En ese sentido no tuve esa experiencia de estar conviviendo con alumnos de prepa de manera física. Ujú.
Sin embargo, sí puedo decir que en la prepa el aprendizaje que tuve fue de maestros que estuvieron muy dispuestos para poder enseñar. También tuve grandes maestros en la prepa. Uno de ellos me daba la clase de física y en ese entonces no nos podíamos reunir con los maestros para poder explicar, para que ellos pudieran enseñar determinado tema. Pero el profesor pidió un apoyo a la escuela y nos permitieron reunirnos para poder aprender. Y ese maestro llevaba materiales para explicar, por ejemplo, esto de las ondas. Consiguió unos alambres, me explicaba las ondas, me explicó lo de las ecuaciones comprando letras, de estas letras que podemos conseguir en las papelerías. También consiguió Play-Doh para que sobre la plastilina, por así decirlo, pudiéramos hacer los despejes. Y en su momento nos funcionó bastante bien. Wow, eso sí es verdadera vocación de maestro, ¿verdad? Sí, claro, porque en ningún momento dijo, no, ¿qué voy a hacer con ella? Él siempre estuvo dispuesto y dijo, vamos a aventarnos. No sé ni cómo le voy a hacer, pero vamos a hacerlo. Y ese fue un gran profesor que tuve en la prepa. También tuve otros que me llamaban por teléfono y trataban de explicarme. El de álgebra también era un profe que me ayudó en este sentido, ¿no? De hablarme y de explicarme, tratar de adaptar los contenidos, porque realmente la escuela sí tenía una plataforma accesible, pero había materias que no eran del todo accesibles porque eran muy visuales. Y en este sentido entró la labor de los docentes que vinieron y contribuyeron al desarrollo de la alumna con discapacidad visual. Y en este sentido podemos hablar ya de que tuve escuelas inclusivas, escuelas que buscaron la forma de que pudiera aprender al igual que los compañeros. Y ese es un gran contraste. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, y bueno, ya sabemos que tienes la licenciatura en psicología. Ahora, en todo esto juega un papel ya muy importante a esa edad, lo que es preparatorias, la universidad, la tecnología. Y ahí eres un as. Bueno, quisiera comenzar, antes de hablar un poquito de la universidad y de esto de la tecnología, quisiera compartir cómo fue que me reconcilié con la tecnología dentro de todo, ¿verdad? No porque haya estado peleada con ella, sino porque antes solamente la utilizaba en casa para investigar, pues por ejemplo cuando nos dejaban una tarea, etc. Pero cuando iba en la secundaria, un maestro, viendo todo esto de que utilizaba el braille, etcétera, sugirió y dijo, oye Karen, ¿y por qué no empiezas a traer una computadora para que así puedas tomar así tus notas? Ya, bueno, eso suena bastante bien. Y entonces me regalaron mi primera computadora portátil y la empecé a llevar a la secundaria. Y de verdad fue maravilloso, porque los maestros ya podían ver lo que estaba haciendo, porque los maestros ya me podían corregir las faltas de ortografía. Ya se dieron cuenta que Karen tenía faltas de ortografía. Antes ellos no lo podían saber, porque no podían leer lo que escribía, ¿verdad? Entonces ya me descubrieron y entonces empezamos a trabajar así. Fue por ese motivo por el cual también me animé a hacer la prepa a través de la computadora, utilizando esta herramienta. Y ya al llegar a la universidad, no cabe duda de que la computadora o la tecnología, también el teléfono, fueron pieza clave para poder estar estudiando, para poder tomar las notas, para poder estar. ¿Qué es lo que hacía en la universidad? Bueno, en la universidad me llevaba la computadora y utilizaba unos audífonos para que pudiera escuchar el lector de pantalla. El lector de pantalla es una herramienta que nos permite a las personas con discapacidad visual saber lo que justamente se presenta en la pantalla de nuestra computadora. Y así podemos hacer casi todo, ¿verdad? Entrar a internet, podemos utilizar Word, podemos hacer muchas cosas. Y de esa manera fue como empezaba a tomar las notas en clase
le pedí a los maestros que me dieran el permiso de grabar las clases y así tenía los recursos para poder estudiar en la escuela, en la universidad. En la universidad tuve diferentes retos. Uno de ellos fue el tema de cómo le vamos a hacer los exámenes. Y esa es una buena pregunta, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Y de pronto, bueno, los maestros decían, vamos a hacerle los exámenes orales. Ok, en su momento lo hicimos así, pero nos dimos cuenta de que no era una estrategia del todo incluyente porque hacía los exámenes en un horario diferente a los compañeros. Porque hacía los exámenes y necesitaba el apoyo de alguien que me leyera. Así que era una estrategia, sí, viable, pero podíamos hacer que fuera mejor. Así que tuvimos el apoyo de un profesor que sugirió, bueno, ¿y por qué no? Mejor le dices al maestro que te traiga el examen en una memoria USB, un examen en Word, para que así tú lo puedas contestar. Te pones tus audífonos y cuando tus compañeros estén contestando su examen, tú también. Y así todos trabajan al mismo tiempo y hacen las cosas al mismo tiempo. Y eso sonó bastante bien. Así que gracias a la tecnología también pude hacer los exámenes en tiempo y forma con mis compañeros. Lo que los maestros hacían nada más era imprimir el examen, que ya estaba guardado en su memoria contestado, y así lo calificaban. Y ya fue una gran ayuda y así ya no teníamos que estar yendo en horarios diferentes, haciendo cartas poder para que los compañeros me leyeran. Ya fue un proceso mucho más sencillo, porque también les teníamos que pedir la INE. Entonces, realmente lo facilitó muchísimo. En la universidad tuve la gran bendición de contar con el apoyo de la directora de carrera, de la coordinadora. Ellas siempre estuvieron muy atentas al caso y realmente pudimos buscar juntas las estrategias. Ciertamente en esta etapa hubieron también muchos retos que quizás ahorita vamos a compartir, pero sí quisiera dejar muy claro que el uso de la tecnología, además del apoyo que recibí de las personas que trabajan en la escuela, el apoyo de mi mamá, fue fundamental para poder concluir los estudios. Sí, fíjate que sí, se me hace como muy importante si podríamos profundizar un poquito más en todas estas herramientas que existen hoy en día para que más personas las conozcan y ciertamente, como mencionas ahorita, los retos a los que te tuviste que enfrentar. Bien, bueno, hablando entonces de esta etapa de la universidad, uno de los retos que tuve muy grande fue el tema de enfrentarnos otra vez a algo que ya habíamos dejado en el pasado, que ya habíamos dicho, que eran las matemáticas. Aquí nos volvimos a enfrentar a ellas, pero ya no eran matemáticas sencillas, ya no era álgebra, ahora era estadística. Y era estadística descriptiva. Bueno, siempre les digo de broma, ¿no? Estudié psicología para no ver matemáticas. Y sí vimos matemáticas. Sorpresa. Ajá. Salió de la cajita de sorpresas que no queríamos encontrarnos ahí. Bueno, entonces nos enfrentamos a esta materia de estadística descriptiva. Los grupos eran muy grandes, eran de 60 personas, imagínate, 60 personas. Muchos, Muchísimos. demasiados. Y la maestra que tenía en ese tiempo realmente sí se preguntaba, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo le voy a dedicar el tiempo? Una propuesta era, bueno, pues podría tener el apoyo como de una sombra, por así decirlo, el apoyo de su mamá y que viniera la mamá y esté con ella en la clase. Pero realmente no era viable, ¿por qué? Porque la que estaba estudiando la carrera universitaria era Karen, no su mamá, ¿verdad? Así que la directora de carrera buscó el apoyo de un asesor para que pudiera darme clases aparte del grupo, sesiones personalizadas y de esa manera pudiéramos llevar estas temáticas. Y sí, así fue, pero una vez más necesitábamos de nuestra querida amiga computadora. ¿Por qué? Porque no podía
hacer los cálculos en una calculadora como los compañeros, pero sí teníamos el Excel. Y fue así como sacamos adelante la materia, con el uso del Excel. Y también nos enseñaron esto de la archicuadrada y cosas así bastante extrañas que en su momento los compañeros veían, pero las aprendimos de una manera diferente. Y también nos teníamos que adaptar y teníamos que hacer exámenes. Realmente solamente fueron adecuaciones curriculares necesarias para la educación de un alumno con discapacidad visual. Pasamos la materia de estadística descriptiva, y después llegó inferencial y fue lo mismo, trabajar con Excel, con el mismo asesor y así seguimos adelante. Ese fue un reto muy grande en la carrera. Ya lo creo. Otro reto muy grande en la carrera fue el tema, por ejemplo, el tema del SPSS. SPSS es un programa que se utiliza para que podamos hacer cálculos estadísticos. Ese fue un reto también muy grande. ¿Por qué? Porque el programa no era para nada accesible con el lector de pantalla que utilizaba. Entonces, en ese tiempo, ¿qué iba a hacer? La maestra lo que hizo fue decirme, bueno, vas a aprenderte los menús, vas a trabajar en pareja con alguien más y vas a apoyarle en estos aspectos teóricos. Ok, está bien. Y sacamos adelante esa materia de esa forma, porque realmente no había manera en la que pudiera utilizar el programa. Ahí sí tuve esa situación con el programa del cual estamos hablando. Otro reto en la carrera fue el tema de las pruebas psicométricas que se relacionan con la realización de dibujos. Se le pide a la persona que realice dibujos para que esos dibujos se puedan analizar con un manual. Pero ¿cómo lo voy a hacer en ese entonces? ¿Cómo le iba a hacer para ver lo que estaba en el dibujo? Así. No había manera. No. Así que lo que se hizo fue buscar que ese dibujo tuviera una copia y tener el apoyo de alguien para remarcar el dibujo. Remarcar el dibujo y de esa manera ya podía sentir, bueno, este es el tamaño de la cabeza de, por ejemplo, de la figura humana. O este es el tamaño de la figura humana, o esta es la persona bajo la lluvia. Y así, con base a lo que podía ahora sí tocar, ya podíamos realizar esas tareas que se requerían. Pero siempre necesitaba el apoyo de alguien más. Y en este caso volvemos al punto. Mi mamá era la que siempre estaba al tanto, la que siempre estaba apoyando. También hubieron compañeros que estuvieron muy al pendiente. Tuve un compañero durante toda la carrera que siempre estuvo ahí desde el día 3, que fue cuando lo conocí, el día 3 de la carrera, hasta el último día. Wow, qué valioso. Así es. Y ahí vemos cómo podemos marcar la diferencia. Él marcó la diferencia de entre tantos y tantos, y también cada uno de nosotros podemos marcar la diferencia, sí, para apoyar a otras personas, para ser de bendición a aquellos que sí tienen una discapacidad, pero también a aquellos que no la tienen. Podemos ser factores de cambio en la vida de otros. Seguro que sí, seguro que sí. Sí. Y Karen, sabiendo que eres una experta en tecnología, ¿podrías ampliarnos un poquito las herramientas que existen hoy en día? Sí, claro que sí. Herramientas que fueron bastante útiles y que hoy son de bastante utilidad también son las siguientes. Como ya decíamos, el lector de pantalla. Existen dos tipos de lectores de pantalla, al menos para Windows. Uno es el lector de pantalla JAWS, es un lector de paga, y otro es el lector de pantalla NVDA. Este lector es un lector gratuito. Un lector que podemos buscar a través de internet de su sitio oficial nvda.es
nvda.es y podemos proceder a instalarlo en nuestra computadora. Eso es para las computadoras con sistema operativo Windows, como ya decíamos. Para las Mac está el VoiceOver. Y también con relación a los celulares, para los celulares con sistema operativo Android está Google Talkback y para los iPhone está igual, VoiceOver. Y tanto para la computadora, tanto como para el celular, estos lectores son bastante útiles. En el sentido, la tecnología abrió una gran oportunidad para estudiar, como ya les decía, pero también, por ejemplo, en el caso de compartir con los compañeros, los celulares fueron bastante importantes para que pudiera organizarme con los compañeros para trabajar en equipo, para poder de pronto acceder a estas comunicaciones a través de los dispositivos móviles. Para eso fueron muy útiles los lectores de pantalla y lo siguen siendo. Ahora, hay aplicaciones que también son bastante útiles. Hay una aplicación que se llama @voice y esta aplicación me ayudó mucho para leer lo que de pronto nos dejaban leer en la escuela, porque nos dejaban leer bastante. Así que con @voice podía leer, pues, ya sea el texto o aún podía leer las notas que realizaba en la escuela para estudiar. Esa es una aplicación muy buena que me sirvió mucho. Hoy hay aplicaciones que quizás en ese momento no estaban, pero que son también bastante útiles para las personas con discapacidad visual. Hay una que se llama Semis Ojos. No sé si has escuchado de ella. Y esta aplicación está bastante bonita porque puedes comunicarte con otra persona que se encuentra quizás en tu mismo país y esa persona te puede apoyar a ti que tienes discapacidad visual para reconocer un color o para encontrar un objeto perdido. Es una aplicación bastante útil. También hay otras aplicaciones que nos permiten acceder a lo que está escrito en, por ejemplo, un papel que está en texto, que está escrito en texto habitual, que está impreso. Estas aplicaciones son reconocedores de imágenes. Una de ellas se llama Envision, otra de ellas se llama Sullivan. Estas aplicaciones son para sistema operativo Android, pero para iPhone también está una que se llama TapTapSee, que también sirve para lo mismo, para reconocer imágenes y para reconocer fotografías. Sí, sí, ciertamente hay, y cada vez son más las aplicaciones, también van mejorando, que nos asisten para todo tipo de actividades y en diferentes cuestiones. Así es, y qué bueno es que las conozcan y los padres también que tienen a sus hijos con discapacidad, qué bueno es que sepan que hay recursos para cada uno de ellos. Sí. Sí, sí, es muy importante y yo creo que es muy alentador para aquellos padres que aún tienen a sus hijos pequeños, saber que todo eso va a estar ahí para su disposición, incluso en un par de años, así como se ha ido desarrollando todo esto, pues yo creo que no podemos ni imaginarnos todavía todo lo que vamos a llegar. Así es, cuando los hijos son muy pequeñitos, los padres pueden tener muchas dudas, pero creo que el saber que hay personas, hay padres que ya han vivido una situación similar y que han podido dotar a su hijo de herramientas es una gran bendición para ellos, para que ellos sepan que sí van a poder, que realmente no es que se haya terminado el mundo ni para ellos ni para sus hijos, sino que más bien hay una nueva oportunidad para que aprendan de maneras diferentes. Así es. Bueno, pues hablas de aprender y sé que tu pasión es la educación. Sí, así es. ¿Nos Una de quieres las muchas. compartir eso? Sí, claro que sí. Bueno, les comparto un poquito. Creo que parte del poder aprender
nos lleva a compartir lo que aprendemos. Ese es el verdadero aprendizaje. No se trata de quedarnos con lo que aprendemos, sino más bien de llevarlo a otras personas para que eso que nosotros adquirimos sea no solamente para nosotros, sino también para el bien de otros. Así que en este sentido me encanta poder compartir sobre el tema de la tecnología con personas ciegas o con baja visión, porque quiero justamente que así como ha sido de bendición para que hoy pueda haber concluido los estudios de los que hablamos o para ejercer una profesión, etcétera, también a ellos les pueda servir para lo mismo y muchas cosas más. Así que ahora actualmente colaboro con una amiga y compartimos clases de computación, clases de tiflotecnología, ya sea para alumnos ciegos, pero también tenemos esta iniciativa de colaborar hacia los maestros para que adquieran estas herramientas que nosotros ya hemos adquirido y que ahora queremos que ellos también obtengan para que puedan ayudar a sus alumnos. También compartirlas con los padres. Creo que es demasiado útil y creo que es importante que todos lo tengamos bien presente, porque hay muchas cosas que desconocemos, pero que realmente nos ayudarán mucho al utilizarlas, al ponerlas en práctica. Sí, sí, definitivamente. Y yo sé por experiencia, tú has sido mi asesora para varias cuestiones. Sé de varios alumnos que has tenido tú y tu compañera Carely, que les han ayudado muchísimo, que les han ayudado a ser más independientes, a sacar adelante también carreras y el trabajo y tantas cosas para lo que es útil y muy importante. Entonces yo sé de viva voz, ahora sí que de cómo han ustedes contribuido a transformar la vida de otros a través de lo que les han enseñado. Así es, estamos en este camino realmente, estamos comenzando a esta labor realmente, pero es muy oportuno. Sí, sí, y muy necesario, muy necesario. Y no es tan fácil conseguir este tipo de apoyo que ustedes brindan. Sí, no es fácil para ninguno de nosotros a veces empezar a buscar el apoyo, porque a veces no sabemos ni por dónde buscar, pero qué bueno es que haya instituciones, haya grupos que buscan este tipo de apoyo y bueno, que lo que nosotros podamos hacer sea de bien para otros es maravilloso. Y qué rico que también se estén ustedes dirigiendo a los maestros y a los padres. Eso hace que podamos todos trabajar en equipo por un bien común. Eso es muy valioso. Oye, Karen, ¿nos pudieras compartir tus datos de contacto para aquellas personas que necesiten esta instrucción, que estén buscándola, puedan contactarte? Claro que sí, bueno, no utilizo tanto las redes sociales, pero en Facebook me pueden encontrar como Karen Lara y ahí en todo lo que le podamos apoyar lo vamos a hacer con mucho gusto. Lo que quisiera agregar a este pequeño tiempo es que hay una frase que me gusta mucho de un hombre que se llama Nick Vujicic y la frase dice lo siguiente: es una opción estar enojado por lo que no tienes o estar agradecido por lo que tienes. Y esta frase me encanta porque él no tiene brazos y tampoco tiene piernas. Y el que diga esto es, wow, ¿cómo puedes decir esto con la situación que vives, no? Así que creo que tanto ya seamos hijos con discapacidad, papás con discapacidad, y aunque no entendamos las situaciones, podemos decir gracias. ¿Por qué? Porque aunque estoy viviendo esto, aunque mi hijo vive esto, hay algo más. No se ha terminado la historia de nuestras vidas.
y como padres pueden hacer mucho por sus hijos. Realmente, si hoy hemos hablado de todo esto, si hoy hemos compartido esta historia con ustedes, es porque han habido personas detrás que han estado apoyando. Mi mamá, mi papá, de una forma o de otra, estuvieron aquí y han estado aquí. Así que quisiera animarles a los padres a que sigan adelante y a que vean que sí se puede. Y aunque hayan tantas dudas, tantas preguntas, que tengan presente que sus hijos van a salir adelante. Pero ellos, como padres, necesitan apoyarles, porque pueden tener todas las herramientas, toda la tecnología, pero si la familia no está, si la familia está ausente, vamos a tener una traba muy grande para que estos sueños, para que estas metas se hagan una realidad. Qué valioso mensaje nos dejas al final para reflexionar. De verdad es muy valioso. Muchísimas gracias, Karen, por haber añadido este mensaje de tanto aliento y de tanta sabiduría que nos regalas. Pues Gracias, Ángel. no me queda más que agradecerte, de verdad, Karen, de todo corazón, tu disposición, el habernos compartido todo esto. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquellos que nos escucharon hasta ahorita, hasta el final, pues como dije al principio, por favor compartan para que esto llegue a más personas. Muchas gracias.